En el Evangelio de este domingo lo vemos al Señor en la casa de tres hermanos, Lázaro, Marta y María, que fueron sus amigos entrañables. Dice el apóstol San Juan, Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. El hecho tiene lugar en Betania, que queda a unos 3 kilómetros de Jerusalén, donde Cristo se dirigía para la fiesta de la dedicación. La intervención de Marta, que tiene algún tono de reproche, denota también franqueza y confianza, lo que nos hace suponer que no era esta la primera vez que Jesús se hospedaba en la casa de estos amigos. María estaba sentada, echada a los pies de Cristo, escuchando sus palabras, mientras Marta, atareada por los quehaceres domésticos, se vio desbordada. Entonces se quejó al Señor por la pasividad, por la falta de colaboración de su hermana. En su Evangelio explicado, comenta el cardenal Gomá, la queja va contra la hermana, la apelación al huésped. Si no se lo manda Jesús, María no se moverá de sus pies. Dile pues que me ayude. La descripción de la psicología de las dos hermanas está tratada de mano maestra. Es breve, delicada, luminosa. Tanto Marta como María son movidas por el amor a Dios. Marta sirviendo a Cristo y María escuchándolo. Podemos ver en María el modelo del amor a Dios y en Marta el modelo de amor al prójimo por amor a Dios. La sagrada tradición de la Iglesia ha visto en las dos hermanas los dos estilos de vida que hay en la Iglesia. Marta representa la vida activa y María representa la vida contemplativa. Marta las obras hechas por Dios y María la oración hecha en Dios. Marta se preocupaba de cómo alimentarlo al Señor, María de cómo alimentarse del Señor. Ambos estilos y ambos amores se complementan mutuamente. Siempre hubo y siempre habrá en la Iglesia de Cristo Martas y Marías. Pensemos en grandes evangelizadores y santos misioneros y grandes orantes y santos contemplativos, varones y mujeres que entregan sus vidas al silencio de la contemplación, que anticipan de alguna manera el cielo en la tierra, que se ingenian para vivir como si ya hubiesen traspuesto el umbral de la eternidad. La contemplación es uno de los estados de vida más perfectos en la Iglesia. Cuando Marta se quejó al Señor, Él le respondió, Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo pocas cosas, o más bien una sola es necesaria. Tu hermana María eligió la mejor parte que no le será quitada. En esta respuesta del Señor está contenido el medio virtuoso, la armonía en el obrar cristiano. Por cierto, nada fácil. Todas las cosas, por buenas que sean, hemos de dejarlas algún día. Por eso hemos de elegir, como María, aquello que nunca nos quitarán. Esa mejor parte que no le será quitada, que dice Jesús, es la escucha atenta de la palabra de Dios, de la palabra de Jesucristo. Esta fue precisamente la consigna del Padre en la transfiguración del Señor. Escuchadlo. Es la oración contemplativa, la incuación, el anticipo del cielo, donde estaremos echados a los pies de Dios en una contemplación sin fin. Ciertamente debemos cuidar de las cosas de la vida, pero antes que todo de la vida del espíritu, de nutrir el alma con la oración, con la buena doctrina. Nuestro Señor no le prohibió a Marta realizar las tareas de la casa. Alguien lo tenía que hacer. Lo que hacía Marta es laudable,
incluso es santo, nada menos que la preparación del hospedaje para atender lo mejor posible a este divino huésped. Pero se excedía en el modo, ante la agitación exterior, ante la preocupación por la multitud y la minuciosidad de los detalles. Cristo la llama al justo medio, contraponiendo a la de Marta la conducta de su hermana María. Fue ella, María, la que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, como discípula ávida de absorber espiritualmente esas palabras de vida eterna, como lo va a reconocer San Pedro. Fue María la que, como dice San Agustín, cuanto más humildemente se sentaba a los pies de Jesús, tanto más se empapaba su alma de la doctrina del Divino Maestro. Fue María la que contemplaba en él al Verbo hecho carne, y por lo cual Cristo la cautivó con su mirada divina. Escribe San Juan Crisóstomo que María no estaba sentada cerca de Jesús, sino a los mismos pies del Señor, bebiendo a sorbos la ciencia del Espíritu. Esto durará siempre, no se le quitará nunca, no se le quitará esta parte o esta suerte de vida que ha escogido, porque la vida bienaventurada del cielo es vida completamente del Espíritu, es vida de contemplación y vida de amor. La contemplación y la acción no son contrarias, son complementarias. Los que contemplan ya están gozando de lo único necesario, ya han elegido la parte mejor. A su vez, los que hacen apostolado deben hacerlo de tal modo que él mismo sea un desborde de la contemplación. Cuando San Ignacio de Loyola lo manda a San Francisco Javier a misionar al Oriente, le da una serie de consejos que son un apretado programa de vida espiritual. En su obra El Divino Impaciente, José María Pemán ha recogido en forma poética estos consejos, entre los cuales está la primacía de la vida interior. Le dice San Ignacio a San Francisco: la vida interior importa más que los actos externos. No hay obra que valga nada si no es del amor reflejo. La rosa quiere cogollos donde se agarren sus pétalos. El hombre de hoy ha ido perdiendo la capacidad de la contemplación, de la interioridad y del trato silencioso con Dios. Sumergido como está en el ruido y en el ritmo del mundo moderno, vivimos en un activismo desbocado, una especie de alergia a todo lo que huela a trascendente. Incluso en la misma iglesia hay quienes con frecuencia dejan de lado esa parte mejor de la que Cristo habla, que es la que eligió María, la dejan de lado para volcarse a la actividad y llaman, entre comillas, apostolado a lo que en realidad es una forma de activismo. Y muchas veces ese activismo ni siquiera tiene que ver con la actitud de Marta, que hacía las cosas por Dios, sino a una forma sutil de asedia. Y esto es grave, esto es muy grave, porque, según la comparación del mismo Cristo, significa edificar no sobre roca, sino sobre arena, cuyo final es el inevitable derrumbe. Un hecho preocupante y doloroso es precisamente el haber reemplazado lo esencial por lo secundario, lo sustancial por lo accidental, el reino de Dios y su justicia por la añadidura, el apostolado por el proselitismo religioso. Pensemos que se han en los últimos años multiplicado santuarios, parroquias, capillas, colegios, entre comillas, católicos, universidades, también entre comillas, católicas, editoriales, medios de comunicación, y la chatura espiritual es alarmante. Cuando se constata la excesiva intervención
de católicos, ya sean sacerdotes o laicos, en las redes sociales, lo primero que uno se pregunta es, ¿cuándo rezan? ¿Cuándo leen? ¿Cuándo se forman? ¿Cuánto tiempo están a solas con Jesucristo? Ya de niños. Pensemos si realmente somos capaces de introducirlos a los pequeños en el silencio, si somos capaces de introducirlos en la adoración. Ciertas peregrinaciones infantiles, que por desgracia me ha tocado verlas, vivirlas y padecerlas en carne propia, donde existen marionetas, payasos animadores, consignas triviales, cantos estúpidos, todo menos la oración. Y esos chicos cantan, bailan, aplauden, se saludan, gritan, saltan, hacen de todo, menos rezar. Cuando uno ha tenido la gracia de ver otra cosa, también en niños. En La Pampa hace muchos años, un sacerdote que no hace mucho murió, había fundado el grupo de niños adoradores. Entonces, cuando uno escucha ese falso argumento de que no hay, ¿cómo le vas a enseñar a un chico a estar de rodillas frente al Santísimo? Que el chico se aburre, que se disipa, que se distrae. Y por supuesto que si no le enseñás, si no lo educás, claro que no lo va a aprender nunca. Pero cuando uno pudo ver los resultados de pequeños, muy pequeños, adoradores y reparadores de Jesús Eucaristía, uno dice, realmente es criminal no introducir a los niños en la intimidad con el Señor. Y así van creciendo. Ciertos, también entre comillas, retiros espirituales, que en realidad son encuentros, convivencias, donde los jóvenes salen de allí sin nada en la cabeza, sin fuego en el corazón, sin deseos de santidad, sin ardor de conquista de las almas. Todo está previsto en esos encuentros, menos lo más importante que dice Jesús. Lo único importante, la parte mejor que eligió María. Esto explica, en gran parte, el rotundo fracaso de lo que también, entre comillas, podemos llamar apostolado. Solo la acción que brota de la soledad y el silencio, solo ella es apostolado de verdad. Solo ella da mucho fruto, como nos pide Cristo en el Evangelio. El Papa Juan Pablo I decía, menos reuniones y más oración. Debemos recuperar en la Iglesia la primacía de la vida interior, la primacía de la oración y la contemplación. Un autor ateo francés decía, lo que más me llama la atención es de que aquellos que creen en Dios no vivan en su presencia, maravillados de su presencia, como nosotros, los que no creemos, vivimos atormentados por su ausencia. Enseguida nos vamos a acercar a comulgar. Recibiremos al Señor en nuestra alma como Marta lo recibió en su casa. Dice San Agustín que lo recibió como suelen recibirse los peregrinos, pero aquí era la sierva que recibía al Señor, la enferma al Salvador, la criatura al Creador. Que también nosotros podamos hospedar a nuestro divino huésped, como los hermanos del Evangelio de hoy, en nuestra alma, que sea una nueva Betania para Jesús, que sepamos, como María, elegir esa parte mejor que nada ni nadie podrá quitarnos jamás. Pidámosle esta gracia a la Virgen, la gran contemplativa, ella que, como dice el evangelista San Lucas, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Que así sea.